Bienvenidos de nueva cuenta al canal. Mi nombre es Dorian y es un gusto tenerlos aquí otra vez. Hoy quiero compartir con ustedes dos historias de terror reales, enviadas a través de cartas que guardan experiencias inquietantes y difíciles de olvidar. Prepárense, apaguen las luces y acompáñenme a recorrer juntos estas narraciones que quizá los persigan más allá de la pantalla. Historia número 1. Mi nombre es Adrián. Hace poco más de un año me mudé a un edificio de 4 pisos, sencillo pero bien ubicado. Yo había rentado el departamento 302 en el tercer nivel. El lugar no era lujoso, pero me gustaba la sensación de independencia que me daba. La primera vez que subí las escaleras, noté que el edificio tenía un olor peculiar, mezcla de humedad y pintura vieja. No era desagradable, pero sí distinto, como si las paredes guardaran demasiado tiempo encerrado en ellas. El pasillo del tercer piso era largo, con un ventanal al fondo que dejaba entrar la luz amarillenta de un farol de la calle. Las puertas estaban pintadas de marrón oscuro, y cada una tenía un número metálico algo oxidado. Frente a la mía estaba el 303. Esa noche, después de acomodar mis cajas, salí al pasillo para bajar la basura. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba de pie frente a la ventana, como si mirara hacia la calle, inmóvil, con las manos juntas frente a ella. Era una chica de mi edad, quizás un poco más joven. Tenía el cabello oscuro, liso, que le caía sobre los hombros, y llevaba una blusa clara que contrastaba con el ambiente apagado del pasillo. Me sorprendió porque no escuché sus pasos ni la puerta de ningún departamento. Por un momento pensé en regresar al mío sin decir nada, pero ella giró la cabeza hacia mí. Su mirada era intensa, como si no le importara que la observaran. Me sonrió apenas, una sonrisa tenue, y dijo en voz baja: «Buenas noches, soy Valeria», respondí de manera torpe, casi murmurando lo mismo. Había algo en su tono que me incomodaba y me atraía a la vez, como si hablara demasiado cerca, aunque hubiera varios metros entre nosotros. Caminé hacia la escalera y ella se quedó quieta, viéndome pasar. Al regresar minutos después, seguía en el mismo sitio, como congelada frente al ventanal. Yo pasé junto a ella, sin atreverme a mirarla directamente. Sentí su perfume, muy suave, como a flores marchitas, que se mezclaba con el aire húmedo del pasillo. Ya dentro de mi departamento me quedé pensando en ella. No había escuchado ningún movimiento, ninguna puerta abrirse, nada que explicara de dónde había salido. Imaginé que quizás vivía en el 303, pero no estaba seguro. Las horas pasaron mientras acomodaba mis cosas. El edificio era tranquilo, demasiado. Apenas se oían los pasos lejanos de alguien bajando al primer piso. Antes de dormir, apagué las luces y me tumbé en la cama, aún con la sensación de que no estaba solo. La imagen de la chica frente a la ventana seguía fija en mi cabeza. Había algo en su quietud que no era normal. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el sueño empezó a pesarme. El silencio era denso, interrumpido apenas por el crujir de las paredes con la brisa nocturna. Cerré los ojos tratando de no pensar demasiado en lo que había visto. De repente, un sonido muy leve me hizo abrirlos otra vez. Venía del pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, intentando distinguir si era real o parte de mi imaginación. Era como un roce, un susurro casi imperceptible. Me acerqué a la puerta sin encender la luz, conteniendo la respiración. Entonces lo escuché con claridad, justo detrás de la madera. Una voz suave, femenina, que murmuró mi nombre. «Adrián». Me quedé paralizado frente a la puerta. El susurro había sido claro, demasiado nítido para confundirlo con un ruido cualquiera. No me atreví a abrir. Solo apoyé la espalda contra la pared, con la piel erizada y el corazón golpeándome en el pecho. Esperé un largo rato, pero no volvió a repetirse. Lo único que oía era el goteo constante de una tubería en el pasillo. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, aunque la certeza de esa voz me hacía dudar. Al amanecer, me levanté con los ojos pesados. El departamento estaba en silencio,
y la luz tenue que entraba por la ventana no me traía calma. Decidí salir a caminar un poco, despejarme y comprar algunas cosas para la alacena. El edificio parecía distinto de día. Los pasillos estaban vacíos, más grises de lo que recordaba, y el eco de mis pasos se prolongaba demasiado. Bajé del tercer piso para dirigirme a las escaleras principales. Allí, a mitad del tramo, la vi de nuevo. Valeria estaba sentada en uno de los escalones, con las rodillas juntas y la mirada clavada en el suelo. Parecía perdida en sus pensamientos, como si no se hubiera movido en toda la noche. Me detuve sin querer. Ella levantó lentamente la cabeza y me miró, sonriendo apenas. Dijo con voz baja: ¿dormiste bien? La pregunta me heló, porque lo dijo como si supiera algo que no debía. Titubeé un instante antes de responder. Le dije que sí, que estaba acomodándome todavía. Ella asintió, pero no comentó nada más. Solo se levantó despacio, bajando la mano por el barandal oxidado, como si necesitara apoyarse en él. Su presencia me inquietaba. Tenía una manera de moverse silenciosa, casi flotante, y la sensación de que el aire cambiaba a su alrededor. Quise preguntarle si vivía en el 303, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Antes de atreverme, escuchamos el sonido de unos pasos pesados acercándose desde abajo. Un hombre mayor apareció en el rellano, con una bolsa de pan en la mano y una bufanda mal enrollada en el cuello. Era un vecino, canoso, delgado, con la piel curtida como de alguien que ha pasado muchas horas al sol. Su mirada se posó primero en mí, luego en ella, aunque lo hizo como quien saluda de compromiso. Me dijo: «Nuevo por aquí, ¿verdad?». Le respondí que sí, que acababa de mudarme al 302. El hombre asintió con una media sonrisa y siguió subiendo lentamente. El olor a tabaco lo acompañaba, impregnando el aire con fuerza. Miré de reojo hacia Valeria, esperando que el hombre la saludara también, pero no lo hizo. Ella permaneció inmóvil en el escalón, observándolo pasar como si no existiera. Lo extraño fue que él tampoco volvió a mirarla. El silencio entre nosotros se hizo incómodo. Decidí bajar, inventando que tenía prisa. Cuando volví a girar para mirar, Valeria ya no estaba allí. No escuché pasos, ni puertas, nada. Simplemente había desaparecido del tramo de escaleras. Todo el día estuve pensando en ese momento. Me repetía una y otra vez la escena, preguntándome por qué el vecino no había dirigido ni un gesto hacia ella. ¿Acaso la conocía demasiado bien? ¿O simplemente la había ignorado? Esa noche, ya de regreso, mientras cerraba con seguro mi puerta, volví a notar algo. Desde la rendija inferior, una sombra pasó lentamente frente a mi departamento. Y aunque no escuché voz alguna, sentí que alguien murmuraba mi nombre otra vez. Esa noche apenas pude dormir. La sombra que vi pasar frente a mi puerta me dejó con la sensación de que alguien me vigilaba. Revisé 2 veces el pasillo, pero siempre estaba vacío. Cerraba los ojos y volvía a escuchar ese murmullo que repetía mi nombre. Al día siguiente, decidí distraerme acomodando mejor mis cosas. El edificio estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las paredes. Cerca del mediodía, escuché voces en el pasillo, suaves pero constantes. Me asomé y vi a una mujer joven, de unos 30 y tantos años, cargando una bolsa con frutas. Junto a ella estaba un niño de alrededor de 6, inquieto, con un carrito de juguete que empujaba por el piso, como si las ruedas chirriaran de verdad. La mujer me saludó con amabilidad. Tenía el cabello recogido en un moño improvisado y una expresión cansada, pero cordial. Me presentó a su hijo, Samuel. Él apenas me miró y volvió a agacharse para empujar su carrito, concentrado en su juego. Le respondí con un gesto amable y hablamos un poco. Ella dijo llamarse Teresa y que vivían en el 301, justo al lado. «Cualquier cosa, no dudes en tocar la puerta», me dijo con una sonrisa que parecía más un esfuerzo que una costumbre. Noté que Samuel, mientras tanto, se había detenido a mitad del pasillo, mirando hacia el ventanal del fondo.
Me llamó la atención su inmovilidad. Luego, con un tono casi alegre, dijo algo que me hizo estremecer. Ahí está Valeria. Giré de inmediato la cabeza, pero no había nadie en el pasillo. Solo el vidrio empañado por el contraste del calor interior con el frío del exterior. Fingí no darle importancia, aunque un nudo en el estómago me apretaba con fuerza. Teresa reprendió a su hijo, como si se tratara de una costumbre. «Samuel, ya basta con eso», dijo, y lo tomó del brazo para dirigirlo a su puerta. Yo me quedé inmóvil, procesando lo que había escuchado. Durante la tarde salí a comprar algunas cosas, y al regresar, el eco del carrito de juguete volvió a recibirme. Samuel jugaba en el pasillo, esta vez más cerca de la escalera. Al acercarme noté que hablaba en voz baja, como respondiendo a alguien invisible. Me detuve unos segundos a observar. Entonces la vi. Valeria estaba sentada en el escalón más alto de la escalera, sonriéndole al niño. Movía los dedos como si jugara con el aire, y Samuel reía. Lo que me perturbó fue que nadie más parecía notarla. Me acerqué con cautela. Valeria levantó la mirada hacia mí, y en ese instante Samuel se giró también, como si ambos hubieran esperado que apareciera. El niño dijo contento: «Ella me enseña juegos nuevos». El pulso se me aceleró. Traté de mantener la calma y le pregunté a Samuel si no era hora de volver con su mamá. Pero Valeria se inclinó hacia él, como murmurándole algo, y el niño negó con la cabeza, aferrando más fuerte su carrito. No supe qué decir. Subí rápido los escalones hasta mi puerta, intentando ignorar las risas suaves que venían detrás. Cerré con seguro, apoyándome en la madera mientras respiraba agitadamente. La presencia de ella era demasiado constante. Esa noche, mientras acomodaba mi cama, escuché pasos diminutos corriendo por el pasillo. Supuse que era Samuel, pero al asomarme por la mirilla vi solo a Valeria, caminando lentamente frente a mi puerta, arrastrando los dedos por la pared. No tocó, no habló. Solo se detuvo unos segundos frente al 302, como si escuchara mi respiración al otro lado. Después se alejó, y el silencio volvió a llenar el pasillo. Aquella madrugada apenas pude conciliar el sueño. La imagen de Valeria, caminando frente a mi puerta y deteniéndose a escuchar, me perseguía cada vez que cerraba los ojos. No sabía si estaba atrapado en una especie de sueño vigilante o si de verdad todo aquello ocurría en el silencio de la noche. Cuando amaneció, no quise abrir la puerta de inmediato. Temía encontrar algo extraño en el pasillo. Marcas en la pared, huellas, cualquier rastro que confirmara que ella había estado allí. Finalmente, después de dudar varios minutos, me armé de valor y salí. El pasillo lucía como siempre. Paredes grises, pintura descascarada en algunos puntos, el ventanal del fondo empañado por la humedad. Pero al mirar con atención, noté algo que me estremeció. A la altura de mi puerta, justo donde la noche anterior había visto a Valeria detenerse, había una leve mancha oscura en la pared. No era pintura ni suciedad común. Era como si unos dedos húmedos hubieran pasado lentamente, dejando un rastro más brillante que el resto de la superficie. Me alejé de inmediato, con el estómago revuelto. Ese día decidí buscar al vecino mayor, el de la bufanda y el olor a tabaco. Tenía la corazonada de que él sabía más de lo que aparentaba. Lo encontré en la entrada del edificio, encendiendo un cigarrillo con calma. Dudé un instante antes de hablarle, pero al final me acerqué. «Disculpe», comencé, inseguro. Quería preguntarle por una vecina, una chica. Se llama Valeria. El hombre me miró con una expresión que no supe descifrar. Dio una calada profunda antes de responder. «Aquí todos nos conocemos más o menos», dijo con voz áspera. «Pero ese nombre, hace tiempo que no lo escuchaba». Su respuesta me desconcertó. Quise presionarlo, pero el hombre apagó el cigarrillo en el suelo y se despidió con un simple gesto de la mano, como si no quisiera seguir hablando. Volví intranquilo al 302. Cada vez me costaba más diferenciar entre lo real y lo que mi mente quizá inventaba. Pensé en Teresa y en Samuel.
Tal vez ellos sabían algo. Esa tarde escuché risas en el pasillo y me asomé. Samuel jugaba otra vez con su carrito, empujándolo cerca del ventanal. Teresa estaba en la puerta, vigilando de reojo. Me acerqué y aproveché para mencionarlo. Oiga, Teresa, ¿usted conoce a una chica que vive por aquí? Valeria. Su expresión cambió de inmediato. Bajó la mirada y apretó la bolsa que tenía en las manos. No respondió. Fue Samuel, con la inocencia de los niños, quien rompió el silencio. Ella sí, dijo sonriendo, apuntando hacia el ventanal. Valeria me contó un secreto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Giré bruscamente la cabeza, y allí estaba otra vez. Valeria de pie, junto al vidrio empañado, viéndonos. La luz mortecina de la tarde delineaba su silueta, pero lo perturbador era que su reflejo no aparecía en el cristal. «¡Samuel!», exclamó Teresa, nerviosa, sujetándolo con fuerza del brazo. «Ya basta con tus juegos». El niño protestó, pero ella lo arrastró hasta adentro, cerrando la puerta casi de golpe. Me quedé solo en el pasillo, con la mirada fija en Valeria. Ella sonrió, apenas, y sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. Parecía decir mi nombre. Entonces, sin previo aviso, las luces del pasillo parpadearon. Sentí que el aire se volvía más denso, pesado, como si el edificio entero contuviera la respiración. Y cuando volví a mirar hacia el ventanal, Valeria ya no estaba. Esa noche, de nuevo, el sueño se volvió imposible. A la medianoche escuché golpes suaves en mi puerta. 3 veces, siempre con la misma cadencia. Me acerqué conteniendo el aliento y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Pero antes de que pudiera apartarme, una voz femenina, clara, murmuró justo detrás de la puerta. «Adrián, déjame entrar». El murmullo detrás de mi puerta esa noche fue lo último que soporté. «Adrián, déjame entrar». Esa voz tan cercana y tan imposible me dejó sin dormir hasta que el amanecer pintó de gris las paredes del departamento. Cuando por fin abrí, encontré de nuevo las marcas húmedas de dedos sobre el marco, como si alguien hubiera apoyado ambas manos allí, esperando a que le permitiera pasar. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que ocurría. Busqué al vecino mayor. Lo encontré en la entrada, encendiendo un cigarrillo con la calma de siempre, pero al verme se quedó en silencio, como si ya esperaba mis preguntas. «Dígame la verdad», le exigí. «¿Quién es Valeria?». El hombre me sostuvo la mirada hasta que suspiró hondo. «Valeria vivió aquí, en este mismo edificio, en el 302. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Era tu departamento». El aire se me heló en los pulmones. El hombre sacó del bolsillo un recorte de periódico, doblado y amarillento por el tiempo. Me lo entregó con cuidado, como si pesara demasiado. En letras negras, el titular decía: «Joven encontrada sin vida en el interior de su departamento tras días de desaparición». La fecha era de hace 5 años. Debajo, una fotografía borrosa mostraba a Valeria. La misma blusa clara, el mismo cabello oscuro cayendo sobre los hombros, idéntica a como yo la había visto tantas veces en los pasillos. El vecino encendió otro cigarrillo y habló con voz grave. Tenía un novio violento. Discutían seguido, y todos escuchamos golpes, gritos, llantos. Una noche desapareció. Él dijo que se había ido con su familia, pero no era cierto. Días después, los vecinos llamaron a la policía por el olor. La encontraron ahí, en el 302, en la misma sala donde tú pones tus cajas ahora. Sentí las piernas ceder. ¿Y el novio?, pregunté con un hilo de voz. Nunca lo atraparon. Se esfumó como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo único que quedó fue ella. Me miró fijo, con los ojos enrojecidos. Porque Valeria nunca dejó ese lugar. Me devolvió el recorte y lo guardé sin saber por qué, como si me perteneciera. Todo encajaba. La sonrisa en el pasillo, su reflejo ausente en el ventanal, Samuel jugando con ella, su voz llamándome. No era imaginación.
Era Valeria, atrapada para siempre en el 302. Esa tarde comencé a empacar. Teresa me observó desde su puerta, en silencio. Samuel, con su carrito de juguete, me dijo con una sonrisa inocente: «Valeria dice que no quiere que te vayas». No respondí. Bajé las escaleras evitando mirar hacia el ventanal donde la vi por primera vez. Sentía su presencia siguiéndome con la mirada. Entregué las llaves y crucé la puerta principal. Afuera, el aire frío me dio una sensación falsa de libertad. Caminé sin volver atrás, pero sabía la verdad. Podía irme a cualquier lado, empezar de nuevo donde quisiera, pero Valeria seguiría allí, en el 302, esperando. Y a veces, ya en mi nuevo departamento, cuando el silencio de la madrugada se vuelve insoportable, escucho esa voz suave y conocida, susurrándome desde la oscuridad. Adrián. Historia número 2. Hola, Dorian. Mi nombre es Andrés Ramírez. Tengo 34 años, y lo que voy a contarte todavía me cuesta explicarlo sin sentir un peso en el pecho. Todo empezó una tarde gris, cuando decidí ir al cementerio La Piedad, un sitio al que siempre había querido volver, aunque sabía que era mala idea. No fui por casualidad, tenía un motivo. Mi mejor amigo, Esteban, había muerto hace 2 años en un accidente automovilístico. Desde entonces, yo me alejé de aquel lugar porque cada visita me destrozaba. Pero ese día algo me empujaba a regresar, como si necesitara enfrentar lo que había estado evitando. Era casi la hora del anochecer. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas que teñían todo de un tono plomizo. El viento cargaba un olor húmedo, como de tierra recién removida, mezclado con flores marchitas. Mientras me acercaba a la reja del cementerio, sentí que el ambiente me aplastaba los hombros. El vigilante de la entrada, un hombre de unos 50 años llamado Luis, me reconoció. Delgado, con bigote canoso y voz ronca, me miró como si supiera lo que me esperaba dentro. Apenas me saludó con un movimiento de cabeza y sin decir nada, abrió el portón metálico que chirrió como si se quejara. Di mis primeros pasos sobre el sendero de grava, escuchando el crujir bajo mis zapatos. Cada paso me parecía demasiado ruidoso, como si despertara algo que prefería quedarse dormido. El aire estaba frío, y con cada respiración sentía que se me endurecía el pecho. Me dirigí hacia el sector donde estaba la tumba de Esteban. Lo recordaba bien. Segunda fila, bajo un pino torcido que parecía inclinarse sobre las lápidas como un guardián cansado. A medida que avanzaba, la neblina empezó a descender entre los árboles, volviendo el lugar aún más difícil de atravesar. En el camino me crucé con una mujer joven, Mariana, la hermana de Esteban. Ella tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado recientemente, y llevaba en las manos un ramo de lirios blancos. Me sorprendió verla allí, pues no me había avisado que iría. Solo me dijo: «Pensé que vendrías hoy». Aquella frase me dejó incómodo. ¿Cómo lo sabía? No respondí nada, solo asentí, y seguimos caminando juntos hacia la tumba. El silencio entre nosotros era tan espeso como la bruma que se cerraba alrededor. Cuando llegamos, Mariana se arrodilló frente a la lápida, acariciando el nombre grabado con los dedos, como si quisiera memorizarlo con el tacto. Yo permanecí de pie, sintiendo que me costaba mirar la losa. Había algo extraño. La tierra alrededor parecía más húmeda de lo normal, como si alguien hubiera cavado recientemente. Quise decir algo, pero me distrajo un ruido. Detrás de nosotros, a unos metros, se escuchó un golpe seco, como si algo metálico hubiera caído. Giramos al mismo tiempo, pero no había nada más que la sombra de los cipreses balanceándose con el viento. Luis, el vigilante, apareció a lo lejos, caminando lento con una linterna apagada en la mano. No encendía la luz, solo nos miraba desde lejos. Su expresión era difícil de leer, entre cansancio y advertencia. Mariana se aferró a mi brazo y susurró: «No me gusta cómo nos mira». Yo tampoco me sentía cómodo. La sensación de estar vigilado se intensificó con cada minuto.
El cielo estaba más oscuro y apenas quedaba un resplandor tenue sobre las nubes. La penumbra se extendía rápido, como si el cementerio quisiera tragarse la última luz del día. El aire se volvió más frío de golpe, lo suficiente para que mi piel se erizara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y al mismo tiempo el murmullo de algo parecido a pasos en la grava, pero no cerca de nosotros, sino más profundo entre las hileras de tumbas. Me giré de nuevo, intentando ubicar el origen, pero todo lo que vi fue un parpadeo de sombras que se deslizaban entre los mausoleos. Tragué saliva con dificultad, mientras notaba que Mariana me miraba fijamente, esperando que yo dijera algo que calmara esa tensión. Lo peor fue que, en ese momento, me di cuenta de que no quería quedarme más tiempo, pero también sabía que apenas estábamos empezando. Algo en el ambiente nos estaba envolviendo, y la noche no había terminado de caer todavía. El silencio entre Mariana y yo se volvió insoportable. Ella seguía de rodillas, pero ya no miraba la tumba, sino los pasillos del cementerio, como si esperara que algo saliera de ahí. Yo intentaba convencerme de que eran solo nervios, pero la sensación de que alguien más nos acompañaba era demasiado fuerte. Luis seguía en pie, más atrás, inmóvil. No se acercaba, tampoco encendía su linterna. Solo estaba ahí, observando. Ese detalle me puso más inquieto que los ruidos entre las tumbas. Había algo raro en su actitud, como si supiera más de lo que dejaba ver. «Vámonos ya», susurré a Mariana, pero ella negó con la cabeza. Dijo que tenía que dejar los lirios sobre la lápida. Sus manos temblaban, aunque trataba de ocultarlo. Yo la ayudé a colocarlos, mientras el viento hacía crujir las ramas del pino torcido que nos cubría. Cuando nos levantamos, escuchamos claramente cómo la grava se movía, como si alguien hubiera dado 3 pasos firmes a nuestra derecha. Nos giramos al mismo tiempo. No había nadie. La neblina, más densa ahora, nos impedía ver a más de 10 metros. Mariana apretó mi brazo con más fuerza. Su respiración era rápida, casi entrecortada. Yo trataba de mantener la calma, pero mi corazón golpeaba fuerte contra el pecho. Era como si el cementerio entero se hubiera vuelto un laberinto donde algo se escondía, jugando con nuestra percepción. De pronto, la voz ronca de Luis se escuchó desde atrás. «No se queden mucho tiempo», lo dijo sin levantar el tono, casi como un consejo resignado. Me giré para responder, pero cuando lo busqué, ya no estaba en el mismo lugar. Lo vi caminar hacia el portón de hierro, alejándose lentamente, hasta que se perdió entre la niebla. Ese abandono repentino me dejó aún más nervioso. Si el vigilante no quería quedarse, ¿qué estaba intentando decirnos con ese gesto? Mariana murmuró algo que apenas entendí. «Él sabe». Le pedí que repitiera, pero no lo hizo. Su mirada estaba clavada en las hileras de mausoleos, como si esperara que alguien emergiera de la oscuridad. Yo también miré, pero no distinguí nada. El ambiente olía cada vez más fuerte a humedad y flores podridas. Ese olor se me metía en la garganta y me hacía sentir un malestar extraño, como si el lugar quisiera rechazar nuestra presencia. Cada tumba parecía más cercana, como si se hubieran cerrado alrededor. Escuchamos otro sonido. Esta vez no eran pasos, sino un golpe hueco, metálico, como si alguien hubiera arrastrado una pala contra una lápida. Mariana soltó un grito ahogado y retrocedió. Yo, por reflejo, me puse delante de ella, aunque no tenía idea de qué hacer. El viento trajo consigo un murmullo, pero no era una voz clara. Era más como un eco indescifrable que venía de todas partes al mismo tiempo. Mis oídos ardían intentando descifrarlo, y lo único que logré fue sentir que el suelo bajo mis pies se volvía más pesado. Decidimos caminar rápido hacia la salida. Cada paso que dábamos parecía multiplicar los sonidos a nuestro alrededor. La grava no sonaba igual. Crujía como si alguien más la pisara al mismo tiempo que nosotros, pero sin ver a nadie. Al llegar a un cruce entre pasillos, vimos algo que nos detuvo. Entre 2 lápidas altas, una figura permanecía quieta. Era la silueta de un hombre, pero estaba demasiado oscura para distinguir rasgos.
Solo se veía que estaba erguido, mirando hacia nosotros. Mariana jadeó y susurró: «Andrés, no quiero seguir». Yo tampoco, pero quedarnos quietos no era opción. Avanzamos un poco más, evitando mirar directamente a aquella figura, aunque ambos sabíamos que seguía allí, sin moverse. La salida parecía cada vez más lejos, aunque sabíamos que estaba cerca. El portón debía estar a pocos metros, pero la bruma lo borraba. Y mientras avanzábamos, juraría que los pasos detrás de nosotros se oían más claros, más cerca, como si esa presencia decidiera acompañarnos hasta el final. Mariana y yo apretamos el paso, pero cuanto más avanzábamos, más sentía que la salida se alejaba. El portón no aparecía, como si el cementerio hubiera cambiado sus caminos en la penumbra. La bruma nos rodeaba con un espesor sofocante que borraba cada referencia conocida. Detrás de nosotros, los pasos seguían sonando. Ya no eran ecos dispersos, tenían un ritmo, como si alguien caminara con calma, sin preocuparse por ser descubierto. Mariana me susurró entre dientes: «No voltees». Yo lo intenté, pero la necesidad de mirar era más fuerte. Me giré rápido y ahí estaba. La silueta negra aún nos seguía, pero ahora parecía más cercana. No distinguía su rostro ni sus rasgos, solo un contorno humano inmóvil, erguido. La falta de expresión en esa sombra me resultaba peor que cualquier gesto amenazante. Mariana notó mi reacción y apretó más mi brazo. Sus uñas se clavaban en mi piel y entendí que no era el momento de detenernos. Seguimos caminando, doblando por otro pasillo de tumbas, aunque yo ya no estaba seguro de recordar el camino de regreso. El sonido del viento se mezclaba con un crujido constante, como madera vieja quebrándose. No provenía de un árbol, sino de los mausoleos. Las puertas metálicas vibraban débilmente, como si algo adentro golpeara buscando salir. Ese ruido repetitivo me erizó hasta el último vello. Mariana se detuvo de pronto. Miraba fijamente una lápida, una que estaba recién colocada, con flores frescas. En la inscripción había un nombre que nos paralizó: Luis Hernández, el vigilante. La fecha de muerte era de 2 semanas atrás. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Intenté razonar, pensar que podía ser alguien más con el mismo nombre, pero la edad coincidía con la suya, y el retrato en blanco y negro sobre la piedra no dejaba dudas. El hombre que nos había dejado entrar estaba muerto. Mariana retrocedió, tropezando con la grava. Su respiración se volvió un jadeo desesperado. Yo también me sentí mareado, como si el aire en el cementerio se hubiera vuelto más denso. La sombra detrás de nosotros seguía allí, inmóvil, observando en silencio. Quise convencerla de seguir, de no detenernos más, pero en ese momento escuchamos un chasquido fuerte. El portón de hierro se cerró con un golpe seco que resonó en todo el cementerio. El eco de aquel estruendo nos dejó helados. Ya no teníamos salida. El miedo nos hizo correr. No pensamos en dirección, solo avanzamos entre hileras interminables de tumbas. La neblina era tan espesa que apenas distinguíamos nuestras propias siluetas. A cada paso sentía que el suelo se hundía, blando, como si camináramos sobre tierra removida. Mariana tropezó y cayó de rodillas. La ayudé a levantarse, pero al hacerlo escuché un suspiro muy cerca, justo detrás de mi oído, tan real que sentí el aire frío en mi cuello. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo la bruma que parecía cerrarse aún más. «Nos quiere aquí», dijo Mariana, casi sin voz. Yo le pedí que no hablara, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. La idea de estar atrapados, de que ese lugar nos hubiera elegido, era más aterradora que la figura que nos seguía. Los cipreses parecían doblarse sobre nosotros, formando una bóveda oscura. Las sombras se estiraban en direcciones imposibles. El cementerio ya no era un lugar que conocía. Se había transformado en un laberinto hostil, diseñado para que perdiéramos cualquier noción de salida. Volvimos a escuchar pasos, pero esta vez no eran de una sola persona. Eran múltiples,
dispersos, como si varias figuras caminaran alrededor nuestro, acercándose desde distintos puntos. La bruma se agitaba con su movimiento, aunque ninguno se dejaba ver claramente. Sentí que Mariana temblaba, y por primera vez pensé que quizás no saldríamos de ahí. La noche estaba ya encima de nosotros, y con cada segundo el cementerio parecía tragarnos más profundo. Lo único claro era que estábamos lejos de encontrar la salida. Los pasos alrededor se multiplicaban, como si un grupo invisible nos cercara. Yo intentaba distinguir entre la bruma alguna silueta clara, pero lo único que veía eran sombras difusas que se deslizaban rápido entre las tumbas. El sonido de la grava quebrándose bajo su peso era real. Mariana se llevó las manos a los oídos, temblando. «No quiero escuchar más», repetía entre sollozos. Yo la jalé del brazo para que siguiera caminando, aunque mis piernas se sentían débiles. Cada paso era como arrastrar cadenas invisibles. El aire era más frío, cortante. Llegamos a un mausoleo antiguo, con puertas de hierro oxidadas. La cerradura estaba rota y una de las hojas entreabierta. No era seguro, pero decidimos entrar para refugiarnos un momento. Dentro olía a humedad, polvo y cera derretida. El eco de nuestra respiración llenaba el lugar. Encendí mi encendedor y la llama iluminó apenas las paredes manchadas de moho. Había inscripciones talladas, nombres borrados por el tiempo. El suelo estaba cubierto de hojas secas. Mariana se sentó en un rincón, abrazándose las rodillas. Yo me quedé de pie, vigilando la entrada. La bruma también se filtraba al interior, lenta, como un humo blanco que nos alcanzaría tarde o temprano. Me acerqué a la puerta, y en ese instante vi pasar una sombra por fuera. No corrió ni caminó rápido. Se deslizó como si flotara, sin hacer ruido. Contuve el aliento. El silencio era tan espeso que mis oídos zumbaban. Entonces escuché un golpe en el techo del mausoleo, justo sobre nuestras cabezas. Algo pesado había caído allí. Mariana gritó, y yo apagué el encendedor por instinto, dejándonos en oscuridad total. En la negrura, el olor cambió. Ya no era solo humedad. Ahora olía a tierra recién abierta, a metal oxidado, a carne mojada. Tragué saliva, sintiendo que me faltaba el aire. Afuera los pasos se reanudaron, lentos, circulando alrededor de nuestra escondida. Volví a encender el encendedor. La llama temblaba con mi pulso. Mariana estaba pálida, sus ojos abiertos al límite, mirando detrás de mí. Me giré rápido y vi, por un instante, una mano apoyada en la pared interior del mausoleo. Una mano huesuda, gris, que se desvaneció al contacto con la luz. Apagué la llama sin pensarlo. El silencio volvió, solo roto por nuestra respiración agitada. Afuera ya no se oían pasos, pero eso era peor. Esa quietud falsa me daba la certeza de que seguían allí, esperando que saliéramos. Pasaron varios minutos. No sabría decir cuántos. De pronto, un chirrido nos heló. La puerta del mausoleo se movió sola, cerrándose lentamente. El hierro oxidado rechinaba con un sonido largo, como un lamento. Cuando se detuvo, quedamos encerrados en penumbra absoluta. Mariana comenzó a llorar, pero no era un llanto fuerte, sino uno contenido, como el de alguien que ya no tiene fuerzas para resistirse. Yo la abracé, aunque yo mismo estaba temblando. Sentí que el mausoleo se volvía cada vez más pequeño, como si las paredes se acercaran. Quise abrir la puerta, empujarla con todas mis fuerzas, pero estaba trabada. No se movía un solo centímetro. El hierro estaba frío, casi helado, como si hubiera estado en contacto con hielo durante horas. La sensación me entumeció los dedos. Un ruido detrás de nosotros nos hizo girar. Venía de las criptas empotradas en las paredes. Primero un crujido suave, luego un golpeteo, como si algo desde dentro golpeara para salir. La vibración se extendió por todo el mausoleo. Mariana gritó mi nombre y yo me paralicé. No quería mirar más, pero lo hice.
Una de las tapas de piedra de las criptas se movía lentamente hacia afuera, como si algo presionara desde el interior. La piedra raspaba contra el marco con un chillido insoportable. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el encendedor. La llama parpadeó una última vez, y antes de que se apagara, vi lo imposible. Dentro del hueco oscuro de la cripta, algo me devolvía la mirada. La mirada dentro de la cripta me paralizó. No eran ojos humanos, sino dos huecos oscuros que absorbían la luz de mi encendedor. Parpadeé y desaparecieron, pero el peso de esa presencia seguía ahí, hundiéndome el pecho. Mariana sollozaba, pegada a mi brazo, incapaz de moverse. El aire dentro del mausoleo se volvió insoportable. Cada respiro tenía el sabor metálico de la humedad y la putrefacción. Me sentía mareado, como si el lugar me arrancara lentamente la energía. Intenté hablar, pero mi voz salió ronca, apenas un susurro quebrado. Golpes secos comenzaron a sonar en varias criptas al mismo tiempo. Era un repiqueteo irregular, como uñas contra piedra. Cada golpe hacía vibrar las paredes, y yo sentía que el mausoleo entero se tambaleaba con cada embestida invisible. Mariana gritó que teníamos que salir. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, hasta que mis manos sangraron contra el hierro oxidado. El dolor me devolvió un poco de claridad. No podía rendirme. Una corriente de aire frío se coló entre las rendijas, como guiándonos. Con un esfuerzo desesperado, logré mover la puerta apenas unos centímetros. El sonido chirriante me llenó de esperanza. Metí el hombro y empujé con el peso de mi cuerpo. La abertura se ensanchó lo justo para escapar. Jalé a Mariana y salimos a la bruma helada. Afuera, el cementerio era un mar blanco y gris. Los pasos que antes nos seguían ya no se oían, pero eso no me tranquilizaba. El silencio era más pesado aún, como si el lugar aguardara el siguiente movimiento. Tomé la mano de Mariana y corrimos sin rumbo. En medio de la carrera tropecé con una lápida y caí de rodillas. Al levantar la vista, lo vi. El portón del cementerio. Estaba abierto de nuevo, como si nunca se hubiera cerrado. El hierro parecía invitarnos a cruzar, pero también me daba miedo lo que significaba. Mariana me jaló, desesperada por salir. Nos acercamos, y justo antes de cruzar, escuchamos un murmullo detrás, susurrado en muchas voces al unísono. No eran palabras claras, pero entendí el mensaje. No regreses. Ese eco quedó grabado en mi mente. Cruzamos el portón y el cambio fue inmediato. Afuera, el aire se sentía distinto, más ligero. El viento frío seguía, pero ya no llevaba consigo aquel olor a muerte. Mariana se dejó caer al suelo, temblando, mientras yo apenas podía mantenerme en pie. Volví la vista hacia el cementerio. La bruma se arremolinaba entre las tumbas, ocultándolo todo. El portón se cerró lentamente tras de nosotros, con un golpe suave, casi delicado, como si alguien hubiera querido dejar claro que estábamos del otro lado. Luis, el vigilante, nunca apareció de nuevo. Pero la tumba con su nombre sigue allí. Lo confirmé días después. No quise investigar más. Nunca conté esto a su familia, ni a nadie más, porque temí que me tacharan de loco. Solo Mariana y yo sabemos lo que pasó. Ella cambió después de esa noche. Evita hablar del tema, y cada vez que se cruza con un cementerio, desvía la mirada. Yo también lo hago. La certeza de que algo nos acompañó esa tarde aún me atormenta, aunque logré salir. No sé qué habría ocurrido si hubiéramos permanecido más tiempo en el mausoleo, ni qué significaba esa sombra que nos siguió hasta la salida. Solo sé que esa advertencia fue real, y que volver allí sería tentar a algo que no comprendo. El cementerio sigue en pie, igual de silencioso y gris. A veces paso cerca y me invade la sensación de que el portón me observa, esperando que regrese. No lo haré. Entendí demasiado tarde que hay lugares donde los vivos nunca deberíamos permanecer al anochecer. Y esa fue la última vez que pisé la piedad. Nunca olvidaré los pasos, ni las sombras, ni esa voz que aún retumba en mis pesadillas, recordándome que hubo un instante en que el cementerio casi nos hizo suyos.
Si te gustan estas experiencias llenas de misterio y terror, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me acompañes en las próximas noches, donde siempre habrá un nuevo escalofrío esperándote. Nos vemos en el siguiente relato, si es que te atreves.